Sí, acá en el chat ya están llegando unas preguntas. Eh, nos dice Leslie Mijares que ¿cómo afecta una lesión, un esguince, etcétera, a un deportista y cómo ayuda el psicólogo deportivo a ello? Tengo la mala suerte de que me lesionó más de una vez y la verdad que soy una persona que no puedo estar quieto y cuando me ha pasado he sido muy dramático, en plan, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Si está en mi mejor momento, si ahora lo voy a petar, no sé qué, y después ya al día siguiente, después de que se ayalasen o te operasen o lo que fuese, ya quería estar bien, ya estás pensando con ansia en plan cuándo llega. Y cuando empiezas el tratamiento, exactamente igual. He tenido la suerte de cuando me he lesionado, tuve un fisioterapeuta del club que también hizo de psicólogo deportivo, probablemente sin serlo, porque era un poco, pues eso, gestionar un poquito las expectativas, que al final va con todo. Y daba la casualidad que cuando hacía caso y estaba más tranquilo y entendía el proceso y iba con ello, al final recuperaba antes. El estrés o el estar pensando, dando vueltas, a ver si me duele, no me duele, a ver cómo estoy, me testeo, me adelanto, nunca me fue bien. Entonces, por mi parte, eso va, a lo mejor, Jorge, tú puedes hablar desde la perspectiva de entrenador, pero yo desde la jugador la tengo clara. Bueno, yo creo que al final, en ese tipo de situaciones, porque por ejemplo Dani, aunque físicamente estuvo bien, tuvo mala suerte en un par de situaciones, ¿no? Yo me acuerdo en una fractura de mandíbula, si no recuerdo mal, ¿no? Justo antes en mitad de una Copa Europa era o algo así, ¿no? Me acuerdo, algo así parecía. Porque fue el verano entrenando, por así decir, para el Europeo Sub-21, que además era de primer año, que de primeras, si me preguntas 3 meses antes, no tenía a lo mejor muchas expectativas de ir, pero yo lo que tenía claro es que iba a ir a trabajar y a ver qué pasaba. Y bueno, pues todo apuntaba a que sí que iba a ir. Y el último partido de preparación, después de 3 meses trabajando todos los días en verano, pues tuve la mala suerte de que me dieron un bolazo en la mandíbula. Y pues me quedé, claro, no pude jugar. Esa, por ejemplo, la verdad que claro, que al final es un factor ahí, yo creo que más de mala suerte, ¿no? Pero, pero sí, a ver cómo luego te tienes que recuperar de eso, ¿no? Y también recuperar la confianza de, bueno, de que todo va a volver a la normalidad, más o menos. Yo desde la parte del entrenador, la verdad que he tenido una jugadora que se lesionó gravemente, es decir, sufrió una doble rotura de ligamentos en la rodilla, se rompió cruzado anterior y posterior, que es bastante complicado romperse el posterior, pues ella es una campeona y se rompió los dos, ¿no? Eh, pero hay como varios síntomas que tú cuando hablas con el deportista en el primer momento, yo sufrí lesiones como jugador, de hecho me dejé de jugar por una, pero es bastante diferente, ¿no? Porque identificas cosas y, por ejemplo, hay una cosa que me hacía mucha gracia, que era cuando se lesionan y se les pasa el susto, que están viendo, pues en este caso esta chica era, te vamos a operar, te vamos a intervenir en los próximos X días. La primera pregunta que tú escuchas es, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo volver a jugar? ¿No? Que hay una parte que tú como entrenador te alegra, porque dices, que bueno, está deseando volver, pero tienes que volver un poco a la realidad porque dices tú, no, lo primero es ponerte bien, ya hablaremos de jugar, tú igual la quieres meter corriendo a jugar, si te dice el médico que juega el fin de semana, que bueno, que tampoco pasa nada, pues igual hasta llegas a pensar en un momento de locura, bueno, pues que juegue, ¿no? Pero en ese momento tienes que tener un poco pensar en la persona, no pensar en nada más. Y por ejemplo, en lesiones muy largas, yo por ejemplo la de Dani no me acuerdo, ¿no? Pero lo más difícil de esta chica, por ejemplo, fueron 8 meses de rehabilitación, es decir, desde enero, no, perdón, desde octubre, noviembre hasta final de temporada no pudo jugar, se perdió la temporada entera nada más comenzar. Son distintas etapas lo que vives y la frustración es una de ellas, el por qué a mí, el, el no avanzo tanto como quiero, ¿sabes? El vas muy bien, pero no va tan rápido como quiera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados también a nivel social, aquí pasa mucho, que estamos en cada... aquí los periódicos pues venden titulares, ¿no? Luego lees la noticia y es paja, pero lo que venden es Rafa Nadal se recupera milagrosamente en 15 días, ¿no? Entonces lo leen y lo que te cuentan es si Pepito se ha roto un dedo y ayer corrió una carrera de motos, ¿por qué yo no me opera el mismo doctor y estoy jugando mañana? Y es de, bueno, vamos a ponerle un poco de realismo a la situación, ¿no?
Entonces pasan por distintas fases, ¿no? Y la frustración, el agobio, el proceso evolutivo, incluso al final el miedo. Cuando ya están bien, hay alguno que te encuentras y si ahora no vuelvo yo a ser el mismo o no acabo de perder ese miedo a que me vuelva a pasar parecido al golpe, a lesionarme. Esta chica, por ejemplo, volvió muy bien. De hecho, tuvimos que trabajar con ella cuando acabó la rehabilitación parte del verano para que en septiembre de la temporada siguiente pudiese empezar a jugar. Pero todos los días la veías jugando con miedo. Y lo que te decía es, ¿de qué creo que me voy a romper la otra rodilla? Te decía. Y el médico le decía, no tienes nada. Entonces, es muy, muy complicado. Yo intenté de la mejor manera ayudarla, pero sabía que no era una persona dedicada, que lo que necesitaba era un psicólogo deportivo en ese momento para ayudarle a gestionar todo la mezcla de sensaciones que ella tenía. Sí, yo creo que el miedo es lo más invasivo durante una lesión, sobre todo si es una lesión, como dices, suave, es prolongada. Cuando a mí me operaron de las rodillas, pues yo decía, bueno, ¿y si no vuelvo a correr? Y si no vuelvo a correr, pues me muero, ¿no? Si no puedo jugar nada, no voy a estar bien. También me tocó una lesión de Dani justo antes de un europeo que se fracturó el cigomático. Le dieron un bolazo en la cara. Y entonces, después de la recuperación, tuvo que jugar con máscara, pero sí me decía, oye, es que me siento vulnerable, ¿no? Y si no me vuelvo a entrar igual, y si no vuelvo a defender igual, porque me pueden volver a pegar. Entonces el miedo, al menos en muchos deportistas, es algo muy constante. Sobre todo si son deportistas exigentes, así como en este caso Dani es muy exigente, pues dice, ok, es que si tengo miedo, pues yo sé que no voy a poder jugar igual que antes y eso me va a generar conflicto. Y también otra cosa que genera lesiones y que es mental y mucha gente cree que no, pues es el estrés. De hecho, en inglés hay una fractura que se llama stress fracture, que es cuando hay una fractura por estrés, que el músculo se tensiona tanto. ¿Qué pasa? No, que digo, gracias por la traducción. No, perdón. Que el músculo se tensa tanto, la fase se tensa tanto, que empieza a fisurar un poquito el hueso. Entonces, si no se cuida esa fractura y sigue habiendo la misma presión, pues entonces empieza a ser una grieta un poquito más grande hasta que llega un punto en el que el hueso no lo soporta, ¿no? Entonces, eso nos pasó, por ejemplo, me dio clases uno de los fisioterapeutas de Gareth Bale y nos ponían una silueta de un tipo y nos decía, ok, jugador, 30 años, 1,89, pesa tantos kilos, diámetro de muslo, tantos centímetros, tal, masa muscular, tanto por ciento, grasa, 8%, y tú dices, es un caballo, ¿no? Se lesionó bajando las escaleras del club. ¿Qué? Sí, se rompió el músculo bajando las escaleras del club. Y luego ya pon la siguiente diapositiva y aparece Gareth Bale. Ya más o menos lo entendemos, ¿no? Dice, entra el director deportivo, le dice que se van a jugar el pase de la Champions mañana. Tiene 3 meses lesionado y que espera que sea titular y que juegue los 90 minutos y que saque el partido. Se lesiona bajando una escalera. Y nos decía retóricamente, ¿no? ¿Todavía creen que las lesiones no se dan por estrés? Entonces pues es que sí, depende mucho del deportista. Si un deportista es demasiado aprensivo, llegan las contracturas, llegan las fracturas por estrés, incluso el sobreentrenar por miedo a no rendir, te lesiona. O sea, tu cuerpo llega hasta un límite. Llegan las tendinitis, llegan las fascitis, empieza a haber rupturas de músculos o no descansan lo suficiente y ellos creen que es nada más porque no están entrenando bien. Entonces, sí hay mucho aspecto mental en lo que son las lesiones y en la recuperación, pues es básico. Pero en la recuperación casi es miedo como al volver a actuar o que se presente una situación similar. Quería añadir una cosa, porque es un tema a raíz de lo que decía Edgar, ¿no? Quizá los mensajes del cuerpo, ¿no? A mí particularmente me pasó una cosa muy, muy curiosa que yo siempre la comenté con el psicólogo cuando yo mismo me lesioné. Y es que la primera vez que yo me lesiono, que fue un accidente por mala suerte quizás, saltando sin más, una fractura de rodilla, en ese momento para mí fue un parón en seco. Es decir, todo lo que tú haces habitualmente en una semana de entrenamientos, pues se reduce a X sesiones semanales de fisioterapia, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí me viene muy bien, porque
yo compaginaba también deportes y estudio, lo que pasa que yo el estudio en ese momento lo tenía, era un auténtico desastre, no había por dónde cogerlo. Claro, en mi casa juega lo que quieras, pero estudia, que de esto no se come, evidentemente. Luego, por suerte, se equivocaron, pero todavía pueden tener razón, entonces hay que tocar madera, ¿no? Pero la segunda vez que yo me lesiono en la misma semana que me dan el alta de la rehabilitación. Después de 7 meses me dan el alta. La misma semana me dicen, en 3 días puedes volver a entrenar. En mi cabeza lo que pasó durante esa semana era de a ver cómo haces ahora, porque había recuperado toda la parte de estudios que yo había dejado pendiente, lo había recuperado todo y estaba muy bien. Y a mí lo que me preocupaba era de ahora volver a compaginar las 2 etapas. Y a mí eso me generó una situación de estrés por miedo al fracaso, a volver a lo de antes. Me generó un estrés total que, pues si hoy es lunes, mañana Jorge entrenas. Bueno, pues yo el lunes por la tarde me rompí la rodilla peor que la otra vez, haciendo el gesto más tonto del mundo, que fue girando para hacer una curva, andando. O sea, que imagínate lo que había en mi cabeza, ¿no? A raíz un poco de lo que contaba Edgar. Oh, interesante. Y pues toda su vida profesional se centra en la actividad y lesionarse es una pausa también terrible, ¿no? Para ustedes y pues es más que su trabajo, también se vuelve la vida misma, ¿verdad? O sea, se describen ustedes mismos desde la actividad que hacen y ver una pausa ha de ser muy duro también para la parte del entrenador, el parte del psicólogo y obviamente el deportista. Acá tenemos otra pregunta. Se parecía mucho a la que les iba a preguntar enseguida. Paul nos habla de cómo manejan las frustraciones de los jugadores conforme a las expectativas. Es el ejemplo que os contaba antes, ¿no? De esta jugadora que tenía todo a favor para llegar a ser una muy buena, a tener un currículum deportivo, porque al final dices, muy buen deportista, ¿quién es? ¿No? O cómo se mide. Que tenga un buen currículum deportivo, ¿no? Porque yo no creo que el 150 del mundo del ATP, porque pierda en primera ronda en el máster de Augusta o donde sea, ¿no? No, Augusta no, porque es de golf, ¿no? Sería un poco absurdo. Pero en el máster de Montreal no es un mal deportista, es muy buen deportista, pero quizás no tiene el currículum que le espera, ¿no? Entonces, es muy complicado abrirle los ojos a un deportista para entender en qué etapa está él. Que es lo que contaba antes un poco Dani, ¿no? O lo que os contaba antes de esta chica. Muchas veces un jugador que viene con una carrera deportiva muy buena en categorías inferiores, sobre todo en menores, ¿no? Donde, pues, lo que os contaba antes, por ejemplo, Dani, ¿no? Vas a la selección nacional sub no sé qué, juegas todos los minutos del mundo y de repente pasas a jugar con gente adulta y el jugador entiende un fracaso porque está jugando muy pocos minutos durante la temporada. Y lo que tiene que entender es que está en un proceso de adaptación. O sea, hay muy pocos casos en los que eso pasa de manera natural, de pasar a una competición, vamos a decir, seria o profesional, en la misma situación en la que tú venías. Yo le llamo el caso Rafa Nadal, es decir, siempre hablamos como que Rafa Nadal es el éxito y el ejemplo a seguir. Rafa Nadal es una excepción dentro del mundo, o Kobe Bryant o Tiger Woods, o sea, quien sea de estos, son gente extraordinaria, fuera de lo normal. Lo normal es que tú pases los procesos evolutivos normales y pases de jugar 5 a 10, a 15, a 20, a 60 o a 70. Que una persona de 17 años lo metes a jugar con adultos y sea el mejor, no es normal. Lo que pasa es que a día de hoy estamos en una sociedad que lo venden así. Y entonces estas personas, estos deportistas, cuando mezclas la parte deportiva con la parte personal de estudios, adaptación, ahí hay un conflicto muy complicado de gestionar, ¿no? Para cerrar ya y daros un poco y dejaros hablar un poco, yo este año, por ejemplo, tengo en el equipo a 8 jugadoras que juegan con el primer equipo, pero son de categorías inferiores. Son buenas jugadoras. Lo que pasa es que este año jugamos en la máxima categoría,
¿Qué pasa? Ellas habitualmente han tenido una carrera deportiva donde en inferiores, incluso jugando en el primer equipo, pero en una liga menor, han dado muy buen rendimiento. Este es el primer año que han jugado en una liga donde hay jugadoras internacionales, donde hay jugadoras que llevan 10 años en la máxima categoría, y les ha costado mucho los primeros meses manejar yo en 2 partidos a esto le había cogido el truco, pero me está costando 7 partidos. ¿Qué pasa? Entonces, el abrir los ojos al jugador y explicarle que entienda en qué momento está, porque tú el mensaje lo das. El problema es cuando él lo va a asimilar. Y no siendo psicólogo, que es lo más complicado de todo. Para añadir brevemente, o sea, como jugador, por ejemplo, lo que yo he agradecido siempre, por ejemplo, de mis entrenadores, cuando no había psicólogo deportivo, era una transparencia en la comunicación. O sea, al final, tú llegas ahí y tú en tu cabeza te imaginas de todo y aparte, nuevamente, tú tienes a pensar muchas veces, te encierras en ti mismo, ¿no? En plan, a veces necesitas a alguien que te saque un poco de ahí y te dé la perspectiva. Hay veces que lo hace uno solo, que es maravilloso, pero hay otras que, bueno, que estás tan enfocado en, bueno, estoy entrenando en el gimnasio, en el campo, yo hago esto y al final te llenas, ¿no? de solo de lo que tú haces y no ves un poco el panorama general. Ahora que ha pasado más tiempo y que a lo mejor escucho a Jorge, que pensó más de una perspectiva global de entrenador, entiendo, claro, que no debe ser fácil, ¿no? Gestionar al final todo el grupo de jugadores o jugadoras. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que la comunicación es clave. O sea, al final, como todo, ¿no? Si hay una comunicación transparente y, pues bueno, oye, mira, estás en un proceso de adaptación. Oye, mira, yo espero de ti esto y tal. Al final es un poco regular las expectativas del jugador en este caso y cada uno tendrá distintas, de acorde a sus cualidades, su actitud, bueno, su rendimiento y demás. Eso es lo que yo veo un poco importante. Y, por ejemplo, yo a nivel, o sea, como capitán, cuando también a veces tenía que, pues, claro, una cosa es lo que el entrenador daba sus charlas, pero luego estamos entrenando, estamos calentando y hay un montón de ruido por aquí. Hostia, es que esto no sé qué, es que esto estoy harto, es que esto no me gusta, es que no sé cuántos. También tienes que gestionar un poco, al final haces un poco de nexo, ¿no? No como entrenador, sino como capitán, pero también ayudas un poco a gestionar a cada uno. A decir, oye, mira, ten en cuenta esto, mira, somos un equipo, somos esta cantidad de gente, es verdad que tú has hecho esto, pero sigue, este es el camino, no llega de un día para otro, etc. O sea, hay miles de ejemplos. Yo creo que cualquier transición en muchas personas es muy difícil, ¿no? Así como decía Suárez, de las inferiores a las mayores, pero incluso cuando el deportista se retira o pasa de ser deportista activo a deportista retirado o inactivo, también es muy difícil como centrar al deportista en lo real y en todo lo que se puede ver, ¿no? Por ejemplo, no estuve muy de acuerdo en esto, pero me tocó en un equipo en el que trabajé. Había un chavito que no jugaba lo mismo que alguien más y le decía, ok, ¿qué esperas tú? Y le decía a este chico, le decía, pues que yo espero ser titular y espero jugar la mayoría del partido. Dijo, ok, tu posición es esta, sí, ok, quiero que te sientes este entrenamiento y veas al chico que juega en tu posición y me digas qué hace. Bueno, el chico le dice qué es lo que hace y dice, ok, ¿qué es lo que tú crees que haces? Entonces, obviamente, fue como el mensaje correcto, pero la manera en que lo hizo el entrenador estuvo muy feo porque obviamente ahora el chico se frustraba y ahora estaba frustrado consigo mismo, ¿no? No nada más con la situación. Pero hay formas en las que puedes entrar un poco al jugador, decirle, ok, no estás cumpliendo lo que te tienes así como cometido, pero puedes ir cumpliéndolo poco a poco. O sea, vamos haciendo objetivos pequeñitos en donde esos vayan a hacer que avances y vas a llegar en algún momento, ¿no? Porque, como decía Daniel, si hay un objetivo o una meta muy grande, muchas veces la persona se puede abrumar y ya no sabe qué es lo que va a hacer. Si ese objetivo grande o esa meta se hacen actividades chiquitas, en donde sí tiene el control la persona, y obviamente le hablas desde la sinceridad, en donde, o sea, si tú haces esto, lo más probable es que suceda, pero no es un hecho. O sea, no significa que porque haces esto en pasitos vas a llegar. No. Aquí en México se ve muchísimo. Si entrenas muy duro, te vas a ser futbolista profesional. Date cuenta que el 30% de la población de México juega fútbol, ¿no? Y todos quieren ser profesionales. Va a haber alguien que va a ser mejor que tú y te va a quitar un puesto y no pasa nada, ¿no? Entonces es importante trabajar al menos en ese aspecto con la persona de estar
muy planteado y tener objetivos muy reales en los que tenga más probabilidad de cumplir para que siga avanzando. Si tiene más objetivos que cumplir, pues eso le va a ayudar a avanzar y la frustración va a disminuir un poquito. Obviamente, si ya está muy frustrado, pues la intervención ya es muy particular, ya hay, hay reestructuración, empiezas a trabajar con creencias y todo eso, pero eso es como un proceso un poquito más específico. Añadir una cosa, porque la pregunta que tú nos habías lanzado, que estaba en el chat, era de cómo manejamos la frustración. Yo te he contado una serie de cosas, Dani también, Edgar, ¿no? Pero por concretar un poco y quizás puede ser un poco más de ayuda, dos cosas, ¿no? Sobre todo, en cuanto al concepto de abrir los ojos. A mí, personalmente, lo que me ha funcionado muy bien con jugadores son dos cosas. Objetivos pequeños y alcanzables, puso el número 1, es decir, el jugador se marca el quiero jugar, vamos a ir a por 10 minutos, lo primero, o vamos a centrarnos en el tiempo que estés en el campo, que tu cabeza esté en el campo, ¿no? Pensando en esto, en este objetivo técnico, olvídate del resto, ¿no? Y a partir de ahí ganar confianza. Y luego el otro, que abre muchísimo los ojos, es poner ejemplos muy claros, de determinados deportistas. Si tú cuando le cuentas a alguien, mira, Michael Jordan fue posiblemente uno de los mejores de la historia y en la universidad lo largaron del equipo, la gente es como que respira. Cuando un caso conocido que ha empezado con un bache, es como, bueno, si le ha pasado a este, me puede pasar, ¿no? A mí eso me ha funcionado muy bien, por ser un poco más concreto. Oh, qué sorpresa eso. Sí, porque sí identificamos como el trabajo ya directo del psicólogo en técnicas como dirigidas a esto. Qué interesante. Bueno, dentro de esta misma pregunta de las frustraciones, la competencia de los deportes siempre está encaminada pues, a que gane nada más uno. ¿Cómo manejan? ¿Se maneja igual no digo que el fracaso, porque creo que eso es muy mediático de cómo hablan los analistas deportivos o comentaristas siquiera, ¿no? Pero ¿cómo digieren o cómo se trabaja el no lograr la meta que se establece en cuanto a lo mejor, no sé, un campeonato o una victoria como tal? Nosotros creo que lo que nos ha ayudado, obviamente, bueno, si tienes la posibilidad a principio de año, ¿no? De plantear, oye, que quieres ganar cierto campeonato o quedar en cierta posición y demás, aunque sea obviamente también realista, pero ambicioso, eso es una cosa, pero lo que creo que es más importante y que suelen ayudar también los psicólogos es centrarse en el proceso. O sea, al final el resultado no es ganar o perder, al final es qué tengo que hacer para llegar ahí. O sea, qué es lo que tengo que cambiar. O sea, que si sigo como ahora no voy a llegar, ¿qué tengo que cambiar? Identificar esa serie de cosas, trabajar en ellas y que sea eso lo que te motive, porque si tu motivación es gano este partido, pierdo, obviamente mentiría si no digo que cuando gano soy el tío más feliz del mundo y cuando pierdo duele, pero obviamente ayuda mucho a gestionar, por ejemplo, ese día que a lo mejor pues pierdes y era un partido que tú pensabas que ibas a ganar, pues oye, he hecho las cosas que tenía que hacer, he hecho lo que habíamos hablado, que había que trabajar, pues mira, no lo hemos hecho, entonces quizá por eso hemos perdido. O lo hemos hecho, estamos contentos porque lo hemos hecho, pero hoy no se ha dado el día. Oye, el otro ha llegado 3 veces al área y nos ha metido 3 goles, hemos estado todo el día controlando la pelota, llegando al área y no entra hoy. Ya está. Entonces se gestiona mucho mejor ese fracaso, si se puede llamar de alguna manera. Es un poco relacionado a lo que decíamos antes de objetivos pequeños, ¿no? Nos pasa a los entrenadores y, por ejemplo, Edgar te puede contar unas cuantas cosas mías, que tiene permiso para contar lo que quiera. Pero al final es lo que dice Dani, el proceso. Al final, tú antes de ir a un torneo o empezar una temporada, más o menos con el grupo que tienes y si conoces un poco la competición y los equipos que hay, intuyes por dónde van a ir los tiros. Puede ir luego un poquito mejor o peor de lo esperado, ¿no? Que ahí ya vienen otra serie de circunstancias. Pero para seguir siendo práctico y no enrollarme, tiendo a avisar. Es decir, para que estemos, si hacemos esto y esto, somos esto. Si hacemos esto y esto y esto, vamos a estar aquí casi seguro. Ahí en ese baremo juegas. Y el jugador es mucho más consciente, ¿no? Porque si no, luego tiendes a lo contrario, que cuando ganas, todos somos súper amigos y súper compañeros, ¿no? Pero cuando pierdes, pues el que ha jugado poco, porque jugó 2 minutos, el que juega 7 y ha fallado 2 delante del portero porque no las mete,
Y el portero que le han metido el gol que entrenó el miércoles, pues porque es que siempre le meten la misma, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas y que la gente esté centrada en el día a día, en el proceso, lo intento manejar así, a veces con acierto y a veces pues eso, es un fracaso absoluto igualmente, ¿no? Pero intentas que entiendan que sin eso no, la consecuencia no va a ser positiva. Y a raíz de esto, que te lo puede contar quizás Edgar, a raíz de esto que te contaba de los torneos, yo este verano, no, hace 2 veranos, miento, estuve en un torneo en Holanda y hablando con él, yo le contaba, bueno, con el equipo que tengo, el grupo que tal, es meterse en semis exitazo y a partir de ahí lo que sea, genial. A partir de ahí todo será bienvenido, ¿no? Bueno, pues hablamos después del torneo, jugamos la final y yo le dije que me había quedado con una sensación horrible, que vaya porquería y que tenía un enfado encima tremendo conmigo mismo por lo que no había sido capaz de gestionar, ¿no? Pero me dijo, pero si el objetivo era este, dije, ya, pero ahora ya no me vale, ¿no? O sea, no esperaba llegar tan lejos, pero ahora el que está enfadado soy yo. Y era mucho más de lo que yo pensaba. O sea, volver a casa con una medalla en la mano, ojalá, pero ni lo valoraba de inicio, sinceramente. Era hasta ahí, hasta semifinales era exitazo. Y luego cambió y te sale muy diferente. Y es algo muy, para un deportista es muy frustrante como el clásico de la selección mexicana de jugamos como nunca y perdemos como siempre, ¿no? O sea, ese pasito para una persona que se dedica a eso es muy, muy fuerte. Porque dicen, ok, me dijeron que hiciera todo esto y ganaba, pues ya lo hice y no gané. Entonces, parte básica del fracaso, que aquí a los medios les encanta esa palabra, como tú dices, ¿no? Es que pongas un objetivo real y se cumpla. Porque un fracaso, si tú puedes decir, España cuando fue campeón de Europa y luego campeón del mundo y luego campeón de Europa y luego lo echaron en la primera ronda del Mundial, fracaso. Pero ¿por qué fracaso si vienen de ganar absolutamente todo? O sea, les salió este torneo mal, pues bueno, ni modo, siguen siendo top 5 del mundo, pues entonces no es fracaso. No, un fracaso. Entonces, es como importante el educar en esa diferencia. En el ámbito de la psicología deportiva, nosotros le llamamos fallo o error, que son 2 cosas totalmente diferentes. Fallo lo puede tener cualquiera, error es cuando el fallo sigue ahí y la persona sabe que está ahí, pero lo sigue cometiendo, ¿no? Es lo que te decía, si tú das un pase y no cae el receptor, es un fallo, pero si tú crees que tú ya no puedes pasar porque eso te salió mal, eso es un error. Entonces tiene un contrapeso un poquito más fuerte, ¿no? Y, y llamar fracaso a algo, yo creo que ya pone un peso totalmente innecesario en cualquier persona. Por ejemplo, lo que te contó Suárez, que me dijo, pues llegué a segundo lugar, un fracaso, porque el partido lo pudimos ganar. Pues sí, pero también pudiste perder todos, ¿no? Sí, pero no, es que yo cuando llegamos a la final llegué muy confiado y tal, pero yo sabía que eran superiores. Pero bueno, cumpliste el objetivo, ¿sí o no? Pasaste semifinales y llegaste a segundo lugar, entonces está bien. No, pero es que bla, bla, bla. Ya hasta después sí me dijo, oye, sí es cierto, no, es que sí es frustrante, es totalmente comprensible. Y lo malo es que desde un inicio a los chiquitos les enseñamos a ganar, no les enseñamos a competir. Eso también es algo muy importante. Cuando dicen, se enoja porque pierde, es que es muy competitivo. No, o sea, es caprichoso. Competitivo es el que le gusta competir, gane o pierda siempre y cuando dé el 100% y sude y llore y tal, pero lo dio todo, ¿me explico? Y esa parte sí es muy difícil trabajarlo con deportistas que ya son adultos, porque tienes toda la vida pensando que ganar es bueno. Y digo, como dijo Daniel, ¿no? Cuando ganas es fiesta, obviamente, pero muchas veces también, pues que se den cuenta de que cuando ganas hay un sabor amargo, e igual que cuando pierdes puede haber un saborcito dulcecito, que puedes sacar algo de eso, ¿no? Con la Complu, cuando estuve ahí, desafortunadamente nos tocó descender y la primera vuelta, yo llegué a la mitad de la primera vuelta, no la jugamos muy bien y la segunda vuelta la jugamos muy, muy bien, pero no terminábamos de ganar los partidos. Entonces me decían, es que estoy harto de jugar bien y no ganar. Y pues sí, pero es que es un proceso. O sea, primero para poder ganar, primero tienes que jugar bien. O prefieres jugar mal, estar mal y ganar y ya está. Entonces, al momento de frustración, mucha gente dice, pues prefiero ganar, así como sea, ganar feo, pero ganar.
obviamente en el calor del momento, ¿no? E inundado de emoción, pues es lo más sencillo de decir, yo creo. Pero al momento en el que todo va bien, que los entrenamientos salen, que los partidos salen, tal vez no te cayó el gol y al otro equipo sí, pues de todas maneras hay una sensación muy diferente a cuando todo el proceso se lleva, pues no de la forma más idónea, yo creo. Muy bien, interesante. Acá en el chat tenemos otra pregunta. Hetze dice, en el entorno en el que empezaron los psicólogos deportivos, ¿cómo fue el papel que desarrollaron las mujeres dentro del deporte y su área laboral? ¿Y cuál ha sido su participación hacia la actualidad? Ok. Yo sé la historia de la psicología deportiva como en Latinoamérica, ¿no? Entonces, o con los hispanos. La, la psicología deportiva empieza su auge después de los Olímpicos en Barcelona. ¿Por qué? Porque uno de los que hace la logística de los Olímpicos es un ingeniero, vaya, como todo buen conocimiento de psicología lo aporta un ingeniero, y es el primero que escribe un libro en español de psicología deportiva, que ya se practicaba en Estados Unidos, ya se practicaba en Rusia, pero nunca se tradujo al español. Entonces él dice, ok, pues yo voy a, dentro de las compilaciones que tengo, pues yo voy a hacer un libro y además voy a hacer lo que tengo como experiencia del campo que tuve en las Olimpiadas. Ahorita en la actualidad, hasta donde yo sé, hay más psicólogas deportivas que psicólogos. La psicóloga del Comité Olímpico Mexicano es mujer. La psicóloga del CONADE, la administradora, es mujer. Entonces, como, pues como podemos ver en las carreras, ¿no? Generalmente en la carrera hay más mujeres que hombres. Entonces, pues, los hombres estamos como más, otra vez usando la misma palabra, más reacios a la idea de ser psicólogos y de ver vulnerabilidades y ver nuestras propias vulnerabilidades y todo eso. Entonces, yo creo que las mujeres están más, pues no sé si educadas o acostumbradas a eso, entonces es más sencillo que se dé como ese desarrollo profesional. A ver, como todo, yo he trabajado individualmente, he trabajado con psicólogos y psicólogas, ambos. No sabría decirte, quizás si estuviera Paola, la madre de Dani, nos podría contar mucho más de esto, pero yo no he percibido gran diferencia porque siempre he visto o lo he sentido bastante similar en cuanto a número y presencia. De hecho, si no me equivoco, nosotros en el centro de alto rendimiento que hay en Madrid para deportistas, yo estuve entrando ahí una temporada, Dani también estuvo por allí, y había una psicóloga, era una psicóloga. Entonces yo la referencia inicial o primera que tengo es esta señora. Y de hecho, si no me equivoco, era una de las que fue parte del grupo de psicólogos que estuvo en la expedición de España en Barcelona 92 en los Juegos Olímpicos. Más no te puedo decir, o sea, sería inventármelo, la verdad. Eddie, te quedaste a la mitad. ¿Qué onda? Sí, no sé, te digo, mi Es internet como los de audios, tercer ¿no? Y mundo. se corta, ¿sabes? Sí, digo que, pues que desde los números básicos hay más mujeres psicólogas que hombres psicólogos, entonces uno piensa que porque es deporte y es así como de hombres, así como en la educación popular, no va a haber menos o tal, pero no, hay muchísimas psicólogas deportivas, ahorita yo creo que son muchísimas más que los hombres y tienen puestos más, al menos aquí en México, los puestos más altos las tienen las mujeres. Y, y está muy bien, ¿no? Porque muchas mujeres, además de que muchas, por ejemplo, en México, las mayores representantes del deporte mexicano son mujeres. Las que más han ganado son mujeres. Entonces, así como el demeritar el trabajo de la mujer dentro de la psicología deportiva o decir que es más o que es menos, no, pero al menos las mujeres se están acaparando el campo porque básicamente son más y los aportes que han hecho. Generalmente las colaboraciones en los artículos, si se ponen a ver artículos, generalmente los autores son 2 y 2 o 3 y 2, 1 y 3, o sea, va más o menos a la par. Entonces, o sea, lo de las mujeres ahí está muy, 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 muy presente.
Sí, acá pues luchamos con una brecha de género muy, muy fuerte y marcada, pero sí la proporción, por lo que escucho y entiendo, es casi identificar una psicóloga del deporte, ¿verdad? Ok, Tania Galicia nos menciona acá una pregunta sobre los límites de perdón, sobre el límite del rendimiento. ¿Cómo identifican una faltante de rendimiento que se ubica en el campo de la capacidad física o en el campo de la psicología deportiva como tal? ¿Cómo identifican un faltante de rendimiento? Lo de faltante está entre comillas. O sea, ¿cómo se identifica que le Cuando hace baja el ahí rendimiento, falta? ¿no? ¿A qué lo asociamos más? O sea, ¿cómo diferenciamos que es por un tema físico o por un tema más mental, ¿no? Sí, ¿cómo Entiendo. lo identifican? Ajá. Sí, sí, sí. Yo, desde la perspectiva de jugador, no entiendo por qué, después de todo lo que he entrenado, todas las horas que he hecho, todo lo que me he preparado, con el plan que está clarísimo el preparador físico, no rindo en el campo, eso es clarísimo que es factor mental. Eh, Cuando no estás centrado, cuando pues quizás no estás motivado, todo va ligado un poco al factor mental. O sea, yo creo que obviamente a lo mejor es más tangible, ¿no? Porque, no sé, lo tenemos más común, ¿no? Tú si tienes un plan de preparación física, pues sabes dónde tienes que empezar, qué cargas de peso tienes que ir metiendo o en qué tiempo tienes que meter ciertas distancias de correr y tienes que mejorar de la siguiente manera, ¿no? Y más o menos puedes seguirlo. A nivel mental es un poco más complicado, sobre todo para nosotros, que era un tema novedoso. Entonces, creo que estábamos todos más familiarizados con eso, ¿no? En plan de, hombre, pues si en el hockey hay un movimiento que es un penalty corner, ¿no? Que es un gesto técnico, a fin de cuentas, pues si has entrenado eso un montón, pues normalmente tienes un porcentaje elevado de acierto, que puede variar, pero cuando de repente, aun teniendo en entrenamientos un porcentaje elevado, llega el día del partido y no metes uno durante no sé cuántos partidos, pues hay otras cosas que hay que tener en cuenta, que es el factor mental. Un ejemplo entre un millón. O sea, yo creo que eh, quizás o sea, el patrón más claro para identificarlo es lo que dice Dani, ¿no? Cuando el propio jugador no tiene la respuesta. Porque tú muchas veces corriges a un jugador, no hace el gesto así o esto asado, ¿no? Pero cuando la respuesta es que no me sale, es que no puedo, ¿no? Ahí dices tú, aquí hay otro esquema que a mí se me escapa, no tiene mucho más, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, hoy precisamente entrenando, la jugadora más habilidosa de mi equipo, pues es la típica que, bueno, pues en un partido tiene la facilidad de que igual a 2, 3 jugadoras en una misma jugada las puede eliminar. Y hoy estamos trabajando un aspecto, el duelo 1 contra 1, ataque y defensa, en un carril limitado. Imposible. Imposible. La jugadora que más elimina jugadoras en un partido, le acortas el campo y se pierde. Es que no me sale, Jorge me decía. No sé, yo este juego nunca me sale. Y ahora de jolín, si lo haces en un campo, ¿no? de 50 por 90 todos los domingos y lo haces muy bien, ¿cómo puede ser que en 12 metros cuadrados no te salga? O sea, lo veo un poquito complicado y a veces lo haces en un partido en menos distancia o menos espacio contra 2. Es algo diferente. Sí, yo creo que hay métricas, sobre todo en lo físico. Obviamente yo no estoy muy familiarizado con todas las métricas que tienen para los preparadores físicos, pero, por ejemplo, el preparador físico con el que me tocó trabajar en España, muy bueno, por cierto, siempre tenía actividades y decía, mira, aquí estoy midiendo el rendimiento de este mes con el del mes anterior, con el de la temporada pasada, este jugador tenía este tiempo, este jugador tenía este otro tiempo, tal, tal, tal. Entonces decíamos, bueno, el rendimiento físico no es porque tenemos más o menos como, ah, ¿cómo te diré? Como previsto el límite físico de la persona. Ok, el técnico. La técnica está bien, se hace bien lo táctico, la táctica está funcionando, tal, pero no le sale al jugador porque, no sé, reprobó y está como molesto, o se peleó con sus padres, o se peleó con la novia, se peleó con el novio. Entonces ahí ya entra lo mental, ¿no? Que también es como muy sencillo decir que es mental, siempre es de, tal persona no rindió, es que es mental, que es como lo más fácil, ¿no? Oye, Messi ahora no metió 10 goles, es que es mental.
O sea, también es importante saber que la persona tiene límites, ¿no? Tanto psicológicos como físicos, como técnicos, como tácticos. Entonces, conocer cómo le haces para conocer dichos límites con métricas, así de sencillo, o sea, estás haciendo métricas. Lo que hizo Jorge con lo del campo tal vez no es una métrica como tal que sea universal, pero dice, mira, si lo puede hacer con una variable tan grande como es el campo abierto, y si le cambio la variable, se lo hago un poco más pequeño, y si cambia, pues entonces probablemente el límite sí es mental, o sea, algo está ahí. ¿Los límites se van superando? Yo creo que sí, pero llega un punto en el que ya llegas a tu tope y no pasa nada, ¿no? Que es algo mal visto dentro del mundo del deporte, así de que tiene 36 años y nada más puede jugar 45 minutos por partido. Sí, pero pues eso no lo hace ni uno de 25, ¿no? Entonces, es importante desde un inicio saber que la persona tiene límites, hacerle saber a la persona que hay límites y que se puede trabajar con ellos. Unos se pueden superar y otros no. Justo acaban de subir otra pregunta de David Castellanos que hablaba de eso, de los topes. O sea, aplica lo mismo para el desempeño del máximo también, ¿verdad? O del tope. Sí, depende muchísimo de eso. Obviamente lo técnico, lo táctico te lo va a decir un entrenador, porque es el que sabe, ¿no? Que te diga, no sé, te tienes que agachar tanto para hacer dicho gesto. Pues es que mi físico no me da, pues entonces no lo vas a poder hacer, porque te vas a lastimar, porque el golpe no va a salir como debe salir, porque yo qué sé, ¿no? No sé, el límite también, por ejemplo, de salud física también te lo puede decir un nutriólogo, que te diga, oye, tal persona no puede bajar de 15% de grasa corporal, porque así es su cuerpo, pues así funciona. Un preparador físico te puede decir el límite físico, no sé, que en prensa levante, yo que sé, 100 kilos y luego le quieres poner 110 y se lesiona, entonces, no sé, ya rebasamos el límite de forma muy agresiva. Lo mismo un psicólogo, ¿cómo saberlo? Pues básicamente es experimentando. Vas cambiando un poquito los objetivos, vas aumentando la dificultad y ves cómo se va desenvolviendo la persona en esas variables y ves más o menos, pues no llegar hasta el punto de quiebra, ¿no? Decir, ok, vamos a ponerle algo, ahora hasta dónde quiebra y ya sabemos que de ahí no podemos pasar, sino que lo vas haciendo poco a poco. Obviamente va a llegar un punto en el que la persona puede llegar al tope y no sea como una transición muy bonita, porque lo puede tomar como fracaso, volvemos a lo mismo, pero tú le vas a ir ayudando a decirle, mira, es probable que esto no te salga, no pasa nada, estamos experimentando, vamos a ver qué podemos lograr, ¿no? Y si no se logra, pues entonces ya iremos modificando alguna cosilla por ahí. Bien, pues ya vamos llegando a nuestra parte final de cierre ya de esta charla. Les agradecemos muchísimo la atención. Nos falta una pregunta nada más para atender al público que se ha dado convocatoria. Daniela Castillo nos habla de las relaciones entre el psicólogo deportivo y el coaching. ¿Han tenido oportunidad de notar diferencias entre la guía de un psicólogo deportivo y el coaching? Y aquí sacaré mis palomitas porque ese tema suena interesante. Mira, yo me voy a colar un momento en este turno porque a mí me resulta un tema muy interesante, la verdad. Yo creo que me parece o sea, yo la diferencia no la llego a encontrar. A mí el coaching me parece una buena herramienta de complemento para muchos entrenadores, sinceramente. Me parece una herramienta de complemento, no una herramienta quizás para solucionar problemas, pero sí un inicio o tener unas nociones, no sé si básicas, para no actuar como un psicólogo, pero sí para tener ciertas herramientas a la hora de solucionar. Creo también que, por ejemplo, aquí en España, dentro de lo que es el coaching deportivo, hay una parte que quizás es muy interesante y no sé si es en otros sitios, y es que la gran mayoría de los coaching deportivos son deportistas y han tenido esa experiencia esa experiencia previa de la que antes hablamos, que si era necesaria o no, ¿no? Pero lo que sí que tienen, hay algunos que los escuchas y dices, muchas gracias, pero no te creo, ¿no? Pero hay otros que sí que son muy creíbles porque te cuentan cosas en primera persona. Entonces, es muy fácil empatizar con ellos y entonces dices, mira, le ha pasado lo mismo que a mí. Y ahí la gente activa la cabeza. Entonces, yo no sé si será mejor, peor, no te sabría decir. Pero como una herramienta interesante, sin ningún tipo de duda.
pero no queremos quitar trabajo a ningún psicólogo, ¿eh? La experiencia que tuvimos nosotros en la Complu, como comentaba antes, fue que no me acuerdo bien por qué, no sé, algún contacto del club o lo que sea, pero se nos dio la oportunidad de tener algún tipo de sesión de coaching deportivo con todo el equipo y creo que eran, si mal no recuerdo, 2 o 3 sesiones durante la temporada en la que todo el equipo se juntaba en un sitio durante 2, 3, 4 horas y hacían una serie de actividades. Entonces, obviamente, tuvo una buena recepción en el sentido de que nunca habíamos hecho nada similar. Nadie se había parado a juntarnos a todos, a hablar de temas que no eran táctica, física, hockey, palo, bola, etc. Entonces, claro, una persona exterior, eso, sobre todo importante, ¿no? Exterior, que ve durante 2, 3, 4 horas pues, una serie de mecanismos y de funcionamiento dentro de un equipo, pues está bien, obviamente. Muy mal lo tiene que hacer, yo creo, ¿no? Para que salgamos peor. Me refiero al final vas a ir con tus problemas y ahí por lo menos al final muchas veces eres tú, ¿no? El te guía, pero al final es uno mismo y el equipo mismo, el grupo mismo el que encuentra unos caminos, soluciones. Pero nosotros ya tuvimos esas 2 o 3 sesiones anuales y a diferencia, por ejemplo, con este caso con Edgar, que fue el primer psicólogo deportivo que tuvimos, pues es completamente distinto, porque es un seguimiento a campo, o sea, en el día a día, viéndonos ahí trabajando con cada uno que quería trabajar también y también incluyendo sesiones con todo el equipo, trabajando con el staff, es completamente distinto. O sea, a mí me parece completamente distinto. Además, eso, yo no sé si entiendo que también habrá coachings pues, para tener a nivel personal, pero en ese sentido Edgar pues, cumplía la función de psicólogo deportivo y también eso, que tenías que trabajar tus problemas que no te permitían enfocarte a nivel deportivo al máximo o como tú querías o con tus objetivos, pues también estaba para ello. Y es un profesional, es psicólogo, no es coach. Sí, lo del coaching es así como tema controversial, ¿no? Y les contaba la experiencia de que un profesor del máster nos decía, si no creen en el coaching está bien, pero sáquense un máster para que se puedan meter como coach y lo hacen psicología. Y así de, "Ay, pues sí puedes hacer eso si quieres vender, ¿no? Pero si quieres ayudar a que la psicología crezca, pues no puedes hacer eso porque básicamente te estás metiendo así por debajo del agua. Nadie va a saber qué es lo que pasa. El coaching es una herramienta que salió de un entrenador que lo contrató una empresa, por eso es coaching, era un coach. Entonces fue de, oye, tengo un equipo de trabajo, pues ayúdame, ¿cómo lo hiciste tú con tu equipo? Que sí ganó, ¿no? Entonces, básicamente, el coaching o el coach habla de experiencias y habla, yo hice esto, me salió así y así fue como lo hice. Entonces, mucha gente lo encuentra como fuente de motivación, como fuente de bases y, mira, es que hizo eso, entonces yo también puedo empezar a medio a moverle por ahí, ¿no? Pero como dice Dani, como dice Suárez, es algo sumamente específico, no abarca lo que abarcamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al tema del Chicharito, que después de la experiencia con un coach deportivo ya no mete ni siquiera los zapatos, los pies en los zapatos, es muy distinto, ¿no? Porque son experiencias tan personales y tan específicas y son sumamente poco probables que se repitan, pues entonces te puede servir de algo. Sí, ¿de qué? ¿Quién sabe, no? Y cómo vas a continuar ese trabajo, quién sabe tampoco, ¿no? Y de dónde venga, quién sabe tampoco. Entonces, como dijo Dani, buenos y malos hay en todos lados. Hay psicólogos buenos, hay psicólogos malos, hay coaches buenos, hay coaches malos. No creo que su intención sea como molestar o hacer daño ni nada, pero pues mucha gente el irse así con la finta de, es que lo que dijo tal me resonó, entonces yo voy a hacer lo mismo. Es muy diferente a decir de psicología. Es importante separar el que psicólogo cumple una función completamente diferente a la del coach. Qué interesante. Digo que sí hay muchas diferencias, ¿verdad? Yo creo que hay que diferenciar entre el coaching como una marca y bueno, o sea, como un trademark y pues en la implementación de lo que comentan, en el trabajo directo con los equipos y con las personas con las que trabajan. Yo no sé, veía este documental de Last Dance de los Toros de Chicago de Netflix y, oye, pues el libro también que escribió Michael Jordan, que recuerdo ahí un,
un maestro de secundaria que nos decía mucho, ¿no? Que lo leyéramos, que le cambió la vida. Pues, ¿por qué no considerarlo eso como coaching? Pero pues te está preparando Michael Jordan, ¿no? O sea, no es... Y para los deportistas, pues tienen estos íconos que seguir y me imagino que se vuelven piezas muy importantes de trabajo con las cuales se levantan todos los días. Eh, pues pensando en estas metas, esas expectativas de su trabajo tan complicado que se vuelve, ¿verdad? Y yo creo que tan poco comprendido. Creo que me llevo mucho de esta conversación, que les agradezco mucho el contenido y las experiencias que comparten. Pues me llevo esa imagen que muchas veces tenemos esta lejanía del deporte como si fuera un juego nada más sofisticado con reglas y todo eso, pero no, es un trabajo bastante complejo, bastante de muchísima disciplina como cualquier otra profesión y que pues ganado su lugar en el respeto y la importancia dentro de una sociedad, pues deberían de tenerlo bien identificado, que muchas veces, a veces no encontramos esa gratitud y ese agradecimiento, porque a los deportes los vemos como un entretenimiento a veces y no con toda esta carga humana y de experiencias que nos relatan y nos comparten con su quehacer. Y por ello les agradezco muchísimo la charla. Creo que no sé si se quede algo en el tintero, algo que quieran, no sé, comentar, agregar. Eddie, Jorge, Daniel. Simplemente agradecer, bueno, Agradeceros. las experiencias y nada, encantados de estar aquí. Sí, igual yo creo que nada más agradecer, ¿no? Ay, disculpe, te interrumpí, Suárez. Agradecer y sobre todo, pues qué padre, ¿no? Que puedan escuchar los chicos experiencias de alguien que tuvo contacto con la psicología deportiva, no nada más lo que yo les llego a decir así como en clase, que seguro ya los debo de tener hartos y escuchar a alguien más ya les ha de venir es un buen descansito, pero como dices tú, ¿no? O sea, hay muchos aspectos en el deporte que pues, ni siquiera se ven. ¿Sabes que es deportista o es futbolista? Pues sí, pero también es persona, también tiene muchas broncas y también es difícil lidiar con los entrenamientos y también es su trabajo, o sea, a eso se dedican. Algo de lo que me peleó mucho con Luis es que si es deportista, ¿por qué gana tanto dinero? Pues sí, gana mucho dinero, pero pues date cuenta que también se metió una friega, ¿no? También entrenó desde que tiene 3 años, casi como un doctor que gana muchísimo dinero, que tiene estudiando medicina pues, prácticamente toda su vida, ¿no? O sea, tiene su mérito además de ser, pues vaya, entretenimiento, ¿no? O actividad física como tal, ¿no? Sí. Jorge, ahora Nada, sí, por favor. gracias, porque si no, no me dejan hablar. Nada, agradeceros también la invitación, el compartir con vosotros y también a toda la gente que pueda estar escuchando interesada en la psicología y demás, o estudiantes de psicología, yo lo que como recomendación particular para nutrirse como psicólogos, creo que trabajar con un deportista es para un psicólogo de las cosas más interesantes que puede haber. Y por un motivo muy sencillo, y es que lo que estamos acostumbrados a vivir en un periodo de tiempo más largo, en una semana, un mes, años, el miedo, la frustración, todo ese tipo de situaciones que vosotros tenéis que trabajar con eso. Un deportista en cada situación que compite pasa por casi todas de ellas. Entonces, para vosotros creo que es una fuente para nutriros de muchísimas cosas que a estas o a nosotros convivimos con ellas totalmente a diario, pero totalmente a diario. Y pasamos por todas esas muy frecuentemente. Entonces, puede ser una parte muy interesante de ayudarnos mutuamente. Bien, pues les agradezco muchísimo de nuevo. Creo que eso vendría siendo todo por hoy. Gracias a todos los que asistieron. Ponen ahí muchos comentarios a todos ahí. Tuvimos buen foro y pues bueno, muchísimas gracias. Ahí todos le están mandando las gratitudes. Un paquete de 25, no, de 22 gracias que les va a llegar directamente por vía digital, ¿no? Gracias a vosotros. Vosotros.